Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Renata. Yo soy Uber. Y esto es Conversando Espacios, un lugar de diálogo sobre curiosidades, lecturas y embrollos que nos deja la arquitectura. Y algo más. ¿Qué tal, Uber? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu San Valentín? De muerte, Renata. San Valentín, de muerte. Lo que va muy acorde al tema de hoy, ¿no? Arquitectura, muerte y amor. Entonces, cuéntanos, ¿tienes alguna historia ahí que involucre la muerte, el amor y la arquitectura? Sí, hay una historia que me contaron en el presbítero maestro. Es la historia de Sofía Bergman de Dreyfus, que tiene un cenotafio en el presbítero maestro. La historia de ella se cuenta que se casó muy joven y que al poco tiempo de casarse se murió. Dreyfus, su esposo, Auguste Dreyfus, gastó una fortuna tratando de curarla de la tuberculosis, incluso la mandó a Francia, pero trágicamente murió. Luego trató de traer los restos de ella a Lima para hacerle debido entierro. Sin embargo, hubo una serie de complicaciones en el viaje, por lo cual no pudo venir. Y finalmente la tumba que le mandó él construir quedó vacía y hasta ahora está ahí como un recordatorio del gran amor que le tuvo Auguste Dreyfus a su amada primera esposa Sofía Bergman. Pero hablamos de este nombre Dreyfus, que en el Perú es pues un apellido muy significativo, ¿no? ¿En qué contexto histórico se ubica esto? Sí, Auguste Dreyfus es el famoso personaje del contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus que terminó monopolizando la compra del guano y que a la larga nos llevaría a la guerra con Chile. También se dice, algunos dicen que es el culpable de que hayamos terminado en la bancarrota. Lo cierto es que es un comerciante francés que llegó a Lima y en Lima vendía joyas y vestidos y que de pronto se consiguió unos buenos arreglos a través del matrimonio con Sofía Bergman y que logró hacer el contrato en 1869 del famoso contrato Dreyfus para la compra en exclusividad del guano, lo cual luego tuvo una serie de repercusiones negativas que terminarían pues en la guerra con Chile. Por lo tanto, es un personaje conocido en el Perú, tanto en el siglo XIX cuanto en la actualidad, pero no necesariamente por ser pues un hombre muy santo. Pero con esto que me cuentas, se podría decir que fue la esposa la que hizo que este personaje Dreyfus fuera más reconocido, que lograra este gran contrato, ¿no? En el Perú. Sí, lo que pasa es que Sofía Bergman Rubio de Velasco, que ese era el nombre completo de ella, era hija de un alemán con una ciudadana argentina y que ella había nacido en el Perú y estaba relacionada a las familias más acomodadas del Perú. Es más, se cuenta de que se conocieron en una fiesta al estilo afrancesado que se hacía a mediados del siglo XIX en Lima, y que él habría quedado embelesado con la belleza de Sofía, lo cual procuró que él rápidamente le pidiera en matrimonio y se casara. Pero este matrimonio fue muy beneficioso para él porque le permitió entrar a los círculos de poder, lo que al final lo llevaría a tener los contratos con el gobierno, ¿no? Ya en el gobierno de Balta, y teniendo a Pierola como ministro para hacer el famoso contrato Dreyfus. Todo esto mientras Sofía estaba viva todavía. Y entonces el amor que él la tenía era tan fuerte que mandó a hacer, ¿no?, este cenotafio en el presbítero maestro, que es, bueno, uno de los cementerios, incluso en esa época, ¿no?, los más principales e importantes de la ciudad. Bueno, era el único. Lo que pasa es de que en 1808
el rey Abascal le pidió al presbítero, arquitecto, músico, poeta, pintor Matías Maestro que diseñara un cementerio general por razones de salubridad. El hecho de tener los entierros en los atrios de las iglesias resultaba poco salubre para que las personas vivieran, ¿no? De hecho, en Europa había habido el problema de la peste a raíz de estos enterramientos. Y entonces ya en Europa se habían empezado a hacer los cementerios generales y Lima no se iba a quedar atrás. Entonces se mandó a hacer en 1808 el cementerio general y ahí estaba. Sin embargo, el cenotafio no fue hecho para el presbítero Maestro. Amaba tanto August Dreyfus a su esposa que dentro del contrato del guano estipuló la construcción de un hospital. El hospital de Santa Sofía. Ya. Y en ese hospital, en los jardines, estaba el cenotafio. Bueno, estaba la tumba de ella, pero como nunca llegó el cuerpo, se convirtió en un cenotafio. Después, en 1906, sería trasladado de esa ubicación a la ubicación actual en el Presbítero Maestro. ¿Y cómo fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue la muerte de la esposa que tanto adoraba, ¿no? Dreyfus. A ver, vamos por partes. Primero, pensar que August Dreyfus era un hombre ya entrado en años. No tengo ahora el dato exacto, pero tenía alrededor de 30 y muchos años y 40 y pocos, cuando, él nace en 1827 y se va a casar en 1862. Y se dice, según la historia que cuenta en el Presbítero Maestro, que él conoce a Sofía en una fiesta y que ella se casa de 19 años. O sea, jovencita. Jovencita de 19 años. Pero es muy propio de la época, pues, ¿no? Que las mujeres se casaran, más bien estaban ya como que en el límite, se podría decir. Sí, bueno, ya estaba mayorcita, ¿no? Para la época. En esos tiempos se solían casarse muy jóvenes. En realidad se les hacía casar, porque no es que quisieran casarse, sino que eran matrimonios arreglados, eran matrimonios por conveniencia y era un tema más de negocios, sobre todo en las altas élites. No recuerdo quién es el autor, pero había una frase que decía: el amor está hecho solo para los pobres porque no tienen nada que intercambiar. Mientras que la gente con dinero sí tiene negocios que intercambiar y por lo tanto los matrimonios deben ser concordados. En ese sentido, podemos asumir que el matrimonio de August y de Sofía no fue solo un matrimonio por amor, que se dice que se amaban mucho, sino que además era un buen negocio para ambos, ¿no? Tanto para ella, que estaría en un matrimonio con un próspero comerciante francés, y él, que entraba a un círculo familiar y amical con las altas esferas del poder del Perú, ¿no? Entonces había eso. Y claro, ya 19 años para entonces ya era bastante, ¿no? Solían casarse entre los 13 y los 16 años habitualmente. Casi que se esperaba que menstrue y ya la ponías como casamentera. Sí, entonces me cuentas que la tumba principalmente está ubicado en el Hospital Santa Rosa. En el Hospital Santa Sofía. Santa Sofía. Santa Sofía, que es un hospital que él mandó construir en honor a ella y que nunca fue hospital porque nunca se terminó. Y es que no se terminó porque en 1872, cuando él empieza a construir el hospital, empieza a tener problemas también con la empresa. O sea, la venta de guano baja, él no puede cumplir con los requisitos o con los estipendios que se había quedado en el contrato, y empieza a compensar, ¿no? Y había dicho que iba a construir un hospital, pero no llega a terminar el hospital. Finalmente se va a Francia después de que se vuelve a casar. Se vuelve a casar en 1873 con una peruana también de una familia de alta alcurnia también, con la cual va a tener 3 hijos. Y luego él se va a ir a Francia
Y poco tiempo después, ya casi llegando a la guerra del Pacífico, va a dejar de vender, o sea, de mandar las remesas necesarias, y finalmente no va a volver, lo cual provocó que el hospital quedase en abandono y luego se convirtiera en un instituto, ¿no? Que es lo que funciona hasta ahora. El hospital está en Girón Grau, ¿no? Bueno, en la avenida Grau, ahí está, y entonces el cenotafio estuvo ahí, ¿no? Sin ella, hasta que en 1906 se decidió moverlo al presbítero maestro para darle mayor amplitud al instituto y darle pues un espacio adecuado al cenotafio. Un cenotafio, dicho sea de paso, muy bonito, sí, ¿no? Hecho con mucho cariño. Tiene como un plinto escalonado, que luego tiene un espacio central, ¿no? Donde estaría la tumba. Alrededor debía tener unos barandas de hierro forjado, muy bonitas, con unos arreglos florales y jardines. Y luego hay unas esculturas de un arquitecto italiano, un escultor italiano, que muestran las virtudes de Sofía, y se corona con Sofía echada, ¿no? Tiene un pie saliéndose de la sábana, lo que significa que era enfermiza y que está durmiendo eternamente bella y joven, ¿no? Porque se dice que se murió muy joven, ¿no? Entonces esa es la historia, y por eso que quedó sin tumba. Ahora, las rejas todavía existen y las rejas están dentro del cenotafio, ¿no? Que uno se acerca y mira adentro que hay una cosa como un desorden. Bueno, ese desorden son las famosas rejas y algunas otras cosas que más hay adentro. O sea que no se terminó de construir del todo, habían cosas que quedaban sueltas. No, el cenotafio se terminó de construir. Lo que no se terminó de construir fue el hospital. No, pero claro, al momento de pasarlo del hospital Santa Sofía al presbítero maestro, no había espacio para colocar las rejas. Y entonces las metieron dentro del cenotafio y luego lo tapiaron, ¿no? Entonces se quedó así, ¿no? Y esa es un poco la historia. Pero la historia es un poco más compleja. Es más compleja si empezamos a buscar un poco de data. Resulta que August Dreyfus era un comerciante ambicioso que había tenido problemas de negocios con sus hermanos, y que para 1862, cuando se va a casar con Sofía, el negocio de telas y de joyas no le está yendo del todo bien. Por lo cual este matrimonio con Sofía le cae súper bien. Sofía, por otro lado, era una joven enfermiza, se dice, muy guapa, muy joven, bella, pero hay un detalle menor, insignificante. Y es que cuando revisamos en Family Search y buscamos la partida de nacimiento de Sofía, resulta que Sofía habría nacido en 1826. O sea que no solo no era joven cuando se casó con August, sino que incluso era mayor que August. Lo que implicaría en realidad es de que se vería mucho más joven de lo que era, y por otro lado el amor de August hacia ella era tan grande que siempre la vio joven aun cuando pasasen los años. Ella se va a casar con August en 1862 y se dice que fue la boda del siglo, o sea, tiró la casa por la ventana. Detalle importante además es que para entonces, o un poco después, cuando August Dreyfus consigue el contrato del guano, se va a convertir en nada más y nada menos que el hombre más rico del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, para no entonces. Solo del Perú. No solo del Perú. Sí. Y tenía un montón de dinero. Pero todo ese dinero no le sirvió de nada para poder salvar en 1871 a Sofía. Sofía habría contraído la tuberculosis. Es una cosa curiosa porque la tuberculosis también tiene otro nombre. Se le conoce como la enfermedad de los pobres. Muy curioso. Muy curiosos, pensando de que ellos eran millonarios.
Y la explicación radicaría en otra historia que también se cuenta, y es que ella habría enfermado después de tener una hija. Dato que no se puede corroborar, Claro. porque no hay registros ni por parte de él ni por parte de ella de que haya llegado a tener una hija. Pero si consideramos de que no era tan joven y que pensamos que realmente haya al año de casados llamándose tanto, si realmente se amaban tanto, pues es un poco difícil que no hayan intentado tener hijos. Claro, y más de esa época, porque las familias tenían ese fin, ¿no? Principalmente, y más si eran familias acomodadas, ¿no? Claro, por supuesto, porque está buscando un heredero. Y entonces parece que ella habría tenido una hija, la hija habría fallecido al poco tiempo, y ella, a raíz del embarazo y las complicaciones que pudo tener después, habría caído enferma de tuberculosis. Entonces, August gastó un dineral, o sea, se gastó la vida en tratar de sanarla, contrató los mejores médicos que pudo. Y no había forma de salvarla, porque claro, no había tratamiento para la tuberculosis. Entonces, le avisan a August que en Francia hay un tratamiento milagroso que consistía en inyección de gramos de oro al torrente sanguíneo, con lo cual podía contrarrestarse la tuberculosis. En su desesperación, August, por salvar a Sofía, a su amada Sofía, no dudó un segundo y la mandó a Francia, donde le practicaron el tratamiento, que resultó ser una farsa, ¿no? Porque no te hace nada. Claro, y es más, suena como algo demasiado peligroso. Un poquito, ligeramente. Y entonces lo que esto conllevó es que ella, en vez de mejorar, agravara y finalmente muriese. Cuando muere en 1871, él pide que los cuerpos lo traigan, pero preventivamente, hasta que se prepare el viaje, fue enterrada en Francia. Mientras tanto, August, que estaba sumido en un dolor profundo por la muerte de Sofía, decide construir el hospital de Santa Sofía en su honor, y por eso se llama Santa Sofía, por el honor de ella, porque la consideraba una santa. Construye el cenotafio, ¿no? Se gasta un dineral en el cenotafio, que está hecho además en mármol y bronce, una cosa espectacular y muy, muy bien hecha, muy, muy bonita. Pero en el interín, negocios son negocios. Entonces conoce a la segunda esposa, con la cual se casa y tiene 3 hijos. Y luego ya vendrán los problemas que hemos comentado antes. Ahora, no antes de pedir la repatriación de los cuerpos de Sofía. Bueno, del cuerpo de Sofía. Sofía venía en un barco. Y se dice que en el barco hay una epidemia. En alta mar. Se va muriendo un montón de gente y el capitán del barco está muy preocupado porque se le muere la tripulación, se le mueren los pasajeros, básicamente se mueren todos. Y entonces empieza a buscar una explicación de dónde saldría pues la peste que estaba generando todo este problema, y acusan que es el cadáver putrefacto de Sofía, ¿no? La que está causando eso. La que está causando este problema, por lo cual se toma la decisión de lanzar todos los cadáveres al mar, con lo cual se habría echado el cuerpo de Sofía al mar, y por eso es que nunca llegó al Perú. Otros dicen que sí llegó, que la incineraron, y que sí llegó, y que sus cenizas están en un cofre, y en ese cofre August le habría dedicado una carta de amor, y que ese cofre está enterrado en el cenotafio, de lo cual no se sabe. Nunca se hizo una investigación más profunda, no se Pues abrió. parece que no, o sea, parece que a nadie le interesó mucho este tema. Recordamos que para el siglo XIX, pues el amor romántico es, digamos, curioso, por decirlo menos, ¿no? No es una cosa muy
muy frecuente, ni tampoco es algo que se busque o se prende. Para hacer solo un paralelo, ¿no? En 1861 estaba muriendo el príncipe Alberto, ¿no? Que es, digamos, el prototipo del príncipe azul de los cuentos de hada británicos. Con lo cual, podríamos decir que para el 62 y para el 71 que se muere Sofía, todavía pues esta visión romántica del amor de los cuentos de hadas todavía no había llegado al Perú, y por eso estamos hablando de los matrimonios por contrato, ¿no? Que es otro tipo de amor, aunque esto no signifique que no se amaran, ¿no? Efectivamente se amaban y se amaban mucho. Bueno, entonces por eso quedó el cenotafio vacío, ¿no? Y está ahí hasta ahora. Ya en 1906 se trasladó, y en 1910 vinieron los hijos y los nietos de August Dreyfus a conocer sus propiedades. Probablemente hayan ido a ver también el cenotafio en el presbítero maestro, ¿no? Que está desde entonces hasta ahora ahí. Y es uno de los monumentos más bellos que hay en el presbítero. Es una arquitectura increíble. Y como dicen, ¿no? La simbología precisamente de esto es ella. La estructura, las esculturas, todo hablan de aspectos de ella y de su vida, ¿no? Aspectos de las virtudes que ella tenía. Es curioso ver, por ejemplo, que dentro de las esculturas hay una que tiene un niño. Lo que podría dar el indicio de que también en una de sus etapas fue madre, ¿no? Fue madre, exacto. Y que no tuvo más hijos, si consideramos la fecha que hemos encontrado en Family Search, de que ella era mayor que August, pues cuando ella se casa estaría sobre los 30 y algo años, ¿no? Desde el 26 al 62, estaría con 36 años, ¿no? Que ella haya tenido un hijo año después, que es lo que se dice, habría tenido un hijo a los 37 años. Para entonces eso era una cosa pues bastante inusual. Y muy riesgosa además para la salud de las mujeres, lo cual habría implicado pues que termine muy maltratada después de ese embarazo riesgoso, y por lo cual no tuvo más hijos, porque ella además estuvo casada 9 años. Entonces es un poco extraño que una pareja que se ama tanto pues en 9 años no tenga hijos, ¿no? Pero sí tendría sentido si ella era mayor, ¿no? Si ella tenía años y además un embarazo fallido y que le haya complicado la salud, pues obviamente no podía embarazarse otra vez. Un tema muy interesante el que vimos hoy sobre los tantos monumentos que hay en el presbítero maestro, que esperamos ahondar más en los próximos podcasts. ¿Hay algo más que podamos decir sobre este cenotafio? El cenotafio nos muestra el amor idealizado que le tenía Augusto Dreyfus a Sofía. Él la inmortalizó joven, bella, virtuosa. Así la plasmó en la arquitectura del monumento funerario que le mandó a construir. Como decía Joaquín Sabina, los amores que matan nunca mueren. Gracias por esta sesión de Conversando a Espacios. Nos vemos en el próximo podcast. No se olviden de suscribirse al canal, compartir y comentar qué otros datos e historias conocen. Ahora sí, pasemos a otro plan.